Hola, buenas tardes a todos, familia de Amanecer Celestial. Y bueno, con un poquito de retraso, más del que quisiera, venimos hoy con este tema que creo, vale, a mi forma de ver, es el más importante que he tocado hasta ahora. Es bastante complicado y se trata de el milenarismo, ¿vale? El milenarismo, la venida de nuestro Señor Jesucristo y el juicio final. ¿Por qué es importantísimo? Porque, hombre, teniendo en cuenta, ¿vale?, que derivado del Conciliábulo Vaticano II se hizo un aparicionismo extremo en el que se cambió incluso las profecías, las verdaderas profecías de Fátima, el verdadero tercer secreto, ¿no?, que denunciaba que la sede quedaría Roma, no sería sede de la Iglesia Católica en 1969, con el acto que se llevó a cabo en Asís, ¿vale?, esa reunión ecuménica, esa profanación litúrgica. Se ha hecho también una adulteración de las profecías de Nuestra Señora de la Salet, en las que se ha cortado el tiempo de sede vacante, que se lo autoimponen, y todo, si os dais cuenta, casi todas las apariciones más que dudosas del siglo pasado hablan de un aviso, de un milagro y de un castigo, hablan de un gran monarca, hablan de un reinado eucarístico, hablan de un papa angélico, en fin, hablan de un león de María, pero no se habla de nuestro Señor Jesucristo tanto en sí. Y teniendo en cuenta de que nos acercamos ya a la marca que todos ya conocemos, ¿no?, tan digital, o sea, que la IA, ¿vale?, y Bets, la mejor IA, tenga esa coincidencia. Eso no son coincidencias, las coincidencias no existen. Ellos están cumpliendo el apocalipsis y lo saben. O sea, digo, ellos quienes gobiernan y quienes controlan el mundo, ¿de acuerdo? Y esto va a ser organizado y llevado a cabo por un imperio digital, también con un, en fin, con una marquita. Sabemos que hay un proyecto Bluebeam. Sabemos que poquito a poco, ¿no?, pues se van desclasificando, entre comillas, documentos de Estados Unidos en el que se admite que habían ovnis, vida extraterrestre en otros planetas, el Área 51, ahora el objeto interestelar y Atlas. Ya sabéis que yo no creo en los extraterrestres para nada, ¿vale? De hecho hay un falso caudillo del Tajo que precisamente lo que viene anunciando es eso, es una redención extraterrestre también. Una idea un poco como el movimiento de Donald Trump. Yo no creo en eso, sino que creo, ¿vale?, que son verdaderos demonios, ángeles caídos. Dirán, pero bueno, es que eso es extraterrestre, sí, pero no estamos tocando el mismo tema. Y el Bluebeam no podría ser bien aprovechado por el que desde hace siglos y milenios lleva planeando esto, que es el mismísimo Satanás, Lucifer, el engañador, para hacer una falsa aparición de estas apariciones de las que ya hemos hablado antes, ¿no? Carabandal, Meyubore, y llevar a la gente al camino ecuménico de la falsa iglesia conciliar, ¿verdad que sí? ¿Que todo esto nos suena? Pues vamos a intentar desmontar todo esto. Es un barullo tremendo, pero está escrito. Muchos dirán que vienen en mi nombre y dirán que estoy en la montaña, que estoy en el desierto. No vayáis porque yo no estoy. Porque como el relámpago sale del oriente, así será la venida del Hijo del Hombre, y será en poder y gloria. En fin, vamos a iniciar con una oración para que nos sea propicio este vídeo y esta conexión, que luego ya sabemos cuáles son los problemas que esto suele traer siempre aparejado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sante Micael Arcangelo, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur. Tuque, princes militias celestis, Satana heliosque spiritus malignos, cuyas perdiciones animarum pergabantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, primero empezaré diciendo que si nos queremos llamar católicos, hay dos cosas que nosotros no podemos negar, ¿vale? Que son las Sagradas Escrituras, la revelación pública, los dogmas de fe que están contenidos en el credo, ¿vale? No podemos negarlo. Y vamos a empezar por ahí. ¿De cuántas venidas hablan las Sagradas Escrituras y de cuántas venidas se habla en el credo? Se habla de 2, de 3 venidas, de 2 y media, de 1 a medias, se habla de 2, ¿no? Empezamos por ahí. Veréis, me resultó bastante llamativo una imagen que encontré ayer de la Virgen María en el que aplastaba la cabeza de la serpiente. Y esa cabeza, ¿vale?, tenía efectivamente 10 nombres de distintas herejías, y entre ellas estaba el protestantismo, ¿verdad?, el ecumenismo, el modernismo, en fin, me llamó muchísimo la atención, ¿vale?, porque es bastante alegórico a lo que se está oscilando hoy en día. Y bueno, ya sabéis que yo misma puedo ser engañada, he sido engañada, he anunciado, ya me he confesado de ello, un gran monarca, que lo único en lo que va a reinar, porque el único gran monarca que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, ay del que usurpa su nombre, ¿vale? Lo único que quiere reinar es en el corazón de todas las mujeres que pueda conseguir, poco más, ¿vale? Y luego tenemos por otro lado ya bastantes falsos papas. Sabéis que he tenido una amenaza de denuncia, he tenido este verano, mira, he tenido amenazas de denuncia, he tenido insultos, he tenido amenazas de muerte, he tenido de todo últimamente. Pero bueno, voy a decir lo mismo que San Pablo, ¿vale? Pareceremos destrozados, pero no estamos destruidos. Yo sé la misión que tengo y los votos que tengo. Yo hice los votos a María Santísima. Ella aplasta la cabeza de la serpiente. Y yo voy a intentar ayudarla en lo que haga falta, aplastando, por supuesto, todas las herejías que se puedan. Efectivamente, hay escritos de santos, ¿no?, que hablan de una monarquía, de un gran monarca, de un papa bueno, pero en ninguno se da ni fecha, ni lugar, nadie te dice si esto ya ha sido, si no ha sido, y esto es un poquito como el teléfono escacharrado. ¿Sabéis lo que es el juego del teléfono escacharrado? Tú das un mensaje a una persona, ¿no?, y esa persona lo tiene que transmitir en el corrillo, y cuando llega al final, el mensaje está totalmente distorsionado, de manera que tenemos 50.000 personas en el momento, en el culmen en el que va a aparecer el anticristo, a las puertas, 50 personas queriéndose atribuir medallas, méritos, papeles, papeletas. Yo os digo que si de verdad viniera alguien mandado por el cielo a redimir al pueblo católico fiel, esa persona no va a estar en redes sociales ni se va a anunciar por ahí, ya os lo digo yo. Y bueno, vamos a iniciar un poquito, ¿no?, doctrinalmente, porque si no, esto os lo digo un poco de mi experiencia. Y es lo que se estila entre el falso remanente también. Muchas apariciones, muchas venidas y muchísima confusión,
Bueno, pues vamos a empezar. Esto lo he tomado de una fuente que es Miles Christi. La conozco ya desde hace 2 o 3 años. Es de vacantista, es de la sana doctrina. No toma como referencia, bueno, sí la toma muchas veces, ¿vale?, el Conciliábulo Vaticano II para, por ejemplo, tiene un estudio de sus 202 herejías, pero, es decir, no toma en cuenta las pseudoenseñanzas de los falsos papas, ¿vale? No. Toma de los anteriores, los que han quedado silenciados, porque si os dais cuenta, no solamente se han atrevido a censurar y a intentar acallar, que jamás, con Nuestra Señora nunca podrán, a la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios, Teotocos, no solo a ella, también a los papas anteriores del concilio, también a ellos les han callado. En pocos canales católicos veréis referencias a ellos. Fijaos, solo un dato curioso, nada más. ¿Por qué? Bueno, de Miles Christi, según decía San Agustín, por estos 1000 años, ¿vale?, estos 1000 años en los que se habla en Apocalipsis y en el reinado de Daniel, se denota todo el tiempo desde la muerte de Jesucristo hasta el fin del mundo, cuando el demonio, ¿vale?, el demonio que queda atado tras la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale?, con su redención, será quedado libre durante un tiempo para que se cumplan las Sagradas Escrituras. Y no se habla de 2 anticristos, ni de un anticristo y medio, ni que se vuelva a soltar el anticristo una vez, se ata durante 1000 años y se vuelve a desatar. No, todo eso no lo pone en la doctrina católica. Pero bueno, ya nos explicarán si quieren, ¿vale?, al paso, estos que van promulgando este tipo de enseñanza. Del Apocalipsis de San Juan se deriva que muchos cayeron en un nuevo milenio, llamado así por creer que Jesucristo, ¿vale?, ha de reinar por el tiempo de 1000 años, y con él los escogidos, después de haber vencido al anticristo. Lo que os digo, hablan de un reinado eucarístico, ¿vale?, o mitigado de 1000 años, donde Cristo reina en la Eucaristía. Pues si Cristo reina en la Eucaristía durante esos 1000 años, ¿dónde ha estado reinando todo este tiempo? ¿O me estáis diciendo que nuestro Señor no ha estado reinando en la Sagrada Eucaristía? En el santo sacrificio de la misa, nuestro Señor ha estado ya reinando con sus santos, porque acordaos que la Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica, y no por las personas que lo componen, que son humanas y falibles, sino por su piedra angular, ¿vale?, por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia es santa, o sea, Cristo ya ha estado reinando con sus santos. En otras palabras, también el reinado de 1000 años significa plenitud, o sea, no es que sean 1000 años cuadrados, y ya sabemos que cuando se cumplan esos 1000 años, el 1 de enero del 2000 no sé cuál, entonces ya sueltan al anticristo. No, porque no se estaría cumpliendo el nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Entendéis cómo se va desmontando toda esta red, ¿vale? Bueno, este reino de Jesucristo en la tierra, pues no puede apoyarse sólidamente en lo que dice San Juan en el Apocalipsis. Es una opinión abandonada ya de casi todos los católicos. El libro del famoso padre Manuel Lacunza fue introducido por el Santo Oficio en el índice de libros prohibidos. Manuel Lacunza fue uno modernista, ¿vale?, un, digamos, adelantado en el protestantismo de su tiempo, que ya hablaba de estos temas. Y permaneció en el libro de índices prohibidos, y eso queda hasta hoy. Porque la Iglesia no cambia, ¿sabéis? Dios nunca cambia. Todo lo que han cambiado después del conciliábulo, todo eso es falso. Todo eso es un anatema. Entonces ese libro sigue estando prohibido. Un siglo después, Monseñor Juan Straubinger comentó sobre los versos 5 y 6 en su propia traducción. La primera resurrección
He aquí uno de los pasajes más diversamente comentados de la Sagrada Escritura. En general se toma esta expresión en sentido alegórico. La vida en estado de gracia, la resurrección espiritual del alma en el bautismo, la gracia de la conversión, la entrada del alma en la vida eterna. En las Sagradas Escrituras se habla muchas veces de muerto y de vivo, ¿vale? De forma no literal. A veces es literal, pero muchas es metafórica. Un ejemplo es cuando nuestro Señor dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Eso quiere decir que hay algún tipo de apocalipsis zombie donde los zombies están enterrando a los cadáveres de su difunta familia? No. Está hablando de muerte del alma. Gente que no está en estado de gracia. Gente que no se ha bautizado, no se ha abierto a la gracia de la conversión. Ese tipo de muerte. La tradición, que en los primeros siglos se inclinó en favor del milenarismo, desde el siglo V se ha pronunciado por la negación de esta doctrina en forma casi unánime. Cuando, respecto al milenio propiamente dicho, dice San Agustín, este periodo comienza en la Encarnación, porque profesa la teoría de la recapitulación, el nuevo Adán y la nueva Eva, ¿vale? Que vienen a restablecer la vida de la gracia que habían perdido el viejo Adán y Eva, nuestros primeros padres, por el pecado original. Mientras que en la perspectiva de San Juan, los 1000 años se insertan en un determinado lugar en la serie de los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Pues esos mil años es la iglesia militante. Es la iglesia militante en el que Jesucristo ha estado reinando todo este tiempo de forma eucarística, su Espíritu Santo ha estado reinando con su iglesia. O sea, esto ya ha pasado. El sistema del milenarismo, aún el mitigado, es decir, el que enseña que, según la revelación católica, Cristo nuestro Señor, antes del juicio final, ha de reinar, ya sea con resurrección anterior de muchos justos o sin ella. No se puede enseñar sin peligro. O sea, si la Iglesia siempre ha creído que no se puede enseñar sin peligro, ¿por qué hay 20.000 personas enseñando todo esto, además basándose en libros que han sido prohibidos por el Santo Oficio? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Porque yo de verdad, con el que me quedo, y no estoy de acuerdo con sus ideas al 100% para nada, pero el que de verdad me gusta en este tema de combatir el milenarismo es Macabeo. Vamos a ser sinceros. Que nos lo expliquen. ¿Por qué no lo puede enseñar la Iglesia y sí lo pueden enseñar ellos? La creencia protestante, que ya se la acabose en un rapto secreto pretribulación, es reconquistante, o sea, va al cabo con el milenarismo carnal, ¿vale? Se predicó un milenarismo carnal que no tiene nada que ver con el catolicismo y riñe con la Sagrada Escritura, que claramente enseña que Jesús se manifestará glorioso, vendrá en poder y gloria y su reino no tendrá fin. No, pero es que antes del juicio final es el juicio de las naciones. Pero oiga usted, las naciones están compuestas por las personas que viven allí. Las naciones no son las piedras del suelo, ni los 100 metros cuadrados donde usted ha plantado su huerta. Dios no va a juzgar eso. Dios va a juzgar a sus gobernantes, a los seres humanos que han vivido allí. Ese es el juicio final. Hijo mío, solo hay 2 juicios. ¿Cuántos juicios va a haber? Tu juicio particular, si te mueres antes del juicio final, ¿vale? En ese momento, como ladrón en la noche, tu juicio particular, y al fin de los tiempos, un juicio final, donde habrá una resurrección de los muertos, de los cuerpos, ¿vale? Para vida o para muerte, una de las dos. Pero hay 2 juicios, ni 2 y medio ni 3. Que nos expliquen también de dónde viene eso, por favor. Y que para merecer la corona de la victoria hay que librar el buen combate, como dice San Pablo. Porque si no, pues ¿para qué viene el anticristo? Contádmelo vosotros.
Si los buenos, entre comillas, van a ser raptados al cielo, arrebatados, ¿a quién viene a combatir el anticristo? A los que están en las falsas sectas, falsas religiones, doctrinas, creencias, a los ateos, a los agnósticos. No, porque esos ya tienen la muerte del alma. Tienen la muerte del alma porque no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, porque no amaron la verdad. No viene para eso el anticristo viene a por ti. Por eso hay que tener tantísimo cuidado con esto. ¿Comprendéis? Estas ideas se combaten muy fácilmente, ¿vale? Aunque por desgracia, incluso Adoración y Liberación trajo a gente hablando del rapto. Lo siento, Vicente, lo que hay, hay. La Iglesia claramente ha enseñado siempre que vendrá con poder y gloria. En fin, sumado a ello, creer en este rapto es seguirle el juego al nuevo orden mundial que nos habla de una redención tecnológica, de un transhumanismo, de una vida en la que las máquinas trabajarán para nosotros, una redención climática que ya hay quien lo predica, ¿verdad? Porque la falsa iglesia no es de ahora, pero ya va en abierto, ¿verdad? Y también este resto es de judío masónico, Illuminati y comunista, que aprovechando las falsas apariciones, el Blue Bean y las ideas de los judíos, a ver, ¿por qué se condenaron los judíos? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que nuestro Señor no iba a venir de forma humilde, no iba a nacer de una virgen y de un carpintero, sino que iba a venir como un gran rey, donde iba a ser el rey de Israel. Israel iba a vivir pues una vida comodísima, un gran reino carnal, pues eso, carnal, a placer, a descansar, todo dar, económico, con nuestro Señor Jesucristo. Y no pudieron asumir que nuestro Señor venía a redimir nuestras almas en pecado, nuestra soberbia, nuestra vanidad. No vino a eso, vino a encadenar la muerte mediante su propia pasión, mediante el dar la sangre de sus venas. ¡Qué diferencia, Y aún así, ¿os habéis fijado que la nueva iglesia solamente predica a un Cristo resucitado? Les da vergüenza la cruz. ¿Cómo dijo Bergoglio? La cruz es la derrota de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué me estás contando? Es el mayor acto de amor y lo que más orgullo en el buen sentido y más defensa y más devoción, adoración tiene que tener un católico, la Santa Cruz. Yo cuando voy a una iglesia nunca saludo, nunca voy a ver la estatua de un santo o de un resucitado, no. Yo primeramente busco a mi Señor en la cruz o en una catedral y luego ya saludo a los santos. Es que es tremendo, de verdad, es que enfada porque si es que se le injuria a nuestro Dios. Ese es el problema. Bueno, las ideas que introduce el padre Lacunza son erráticas porque en su concepto de iglesia parece más un instrumento de iglesia carnal para agregar a la gran familia de Abraham, ¿verdad? A mí no me digas eso porque nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. Mira, no digáis eso porque hijos de Abraham saldrán hasta de las piedras, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis de dónde viene eso? ¿De qué sinagoga viene? Ya lo dijo nuestro Señor, que venía de la sinagoga de Satanás. Nuevos hijos de entre los gentiles según la fe. Como si esto fuera, como si la iglesia, tratan a la iglesia como si fuera simplemente el apéndice de la sinagoga judía. O sea, por debajo de la sinagoga judía. De hecho, lo tenemos hoy, lo estamos viendo lo que hace el Vaticano. Cuando la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, es su cuerpo místico. La iglesia, el Nuevo Testamento, misterio de fe derramado por vosotros y por muchos. ¿Entendéis? No el pueblo judío. Pueblo judío, todo ese pasto ya quedó atrás.
Bueno, pues toda esta gente comunistoide de las teorías de la liberación, modernistas, de las apariciones, de la nueva iglesia, intentan traer todas estas herejías a la mesa. En fin, seguimos. Hay otro problema en la escatología del padre Lacunza. El padre Antonio Van Riesel, en el capítulo 8 de su libro El testimonio de nuestra esperanza, apunta que en el libro La venida de Mesías en gloria y majestad, la posición de la Iglesia queda muy oscura, porque no distingue bien entre la Iglesia como organización jerárquica, que es una cosa, y la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, porque ahora que estamos viendo que la estructura jerárquica es una falsa Iglesia y está predicando una falsa doctrina, una nueva religión, que ellos mismos lo dicen, y piden un nuevo orden económico y un nuevo pacto de las religiones mundial. Hombre, quien tenga ojos que vea. No, es que luego te amenazan de excomulgarte y te llaman hereje, ¿entendéis? ¿Cómo juega el demonio con nuestros sentimientos y con todo, Hay que ser duros, hermano. En esto toca ser duros. En otra cosa podremos renquear, podremos reblandecer, pero en la doctrina ni un ápice. Ni un ápice, porque nos va la redención de nuestro Señor Jesucristo, su preciosa sangre y nuestra vida eterna en ello. Bueno, pues lo que os digo, no deja entrever bien qué es la Iglesia jerárquica, esa distinción, y no deja ver el Espíritu Santo cuando congrega en un cuerpo a todos los hijos dispersos de Dios para preparar a su esposa, a la esposa de Cristo. En su concepto de iglesia, la iglesia parece más un instrumento, pues esto, que parece pues la antigua, eso, como que volvemos a la antigua sinagoga. Estas ideas lacuncianas influyeron en la fundación de las sectas adventistas y de los testigos de Jehová, y el reinado del anticristo sucederán antes de la parusía. Y al final de los tiempos, vivos y muertos serán juzgados según sus obras. ¿Vale? O sea, los testigos de Jehová, y sabéis que yo he caído en esa secta, estuve en esa secta. Mira, mi enemigo se está enterando, sí, caí en esa secta. ¿Y sabes qué? Gracias al Señor y nunca por mis méritos y a nuestra Santísima Madre pude salir de ahí. Y tengo el conocimiento de lo que se cuece dentro. Y efectivamente, musulmanes, testigos de Jehová, protestantes, promueven un mismo milenarismo carnal en el que Cristo para ellos, el Rey de Reyes, es un cero a la izquierda. Como para ti, ¿verdad? Porque tú eres el gran rey. El gran rey no es el Rey de Reyes. Eres tú que vas a venir en tu propio nombre. ¿No? Parece ser. Bueno. Vamos a seguir. Personalmente, nosotros como católicos creemos, junto con los apóstoles y los padres, que la tribulación y el reinado del anticristo van a suceder antes de la parusía. Y al final de los tiempos, cuando esto acabe, va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y ahí vendrá la resurrección. Seremos juzgados según nuestras obras en un juicio final. Y entonces vendrá la Jerusalén celestial. Los viadores que vencieren, los halagos y amenazas que les lanzarán Satanás el diablo y el anticristo más el pseudoprofeta, los que hayan vencido todos estos halagos, porque Satanás te intenta tentar para que caigas o bien por el orgullo y la soberbia o bien por el desánimo, los que vencieren, como dice nuestro Señor en las cartas del Apocalipsis, no, llevarán la corona de gloria. Serán transformados en gloria y reinarán junto con nuestro Señor Jesucristo y todos los santos por toda la eternidad. Amén. Unos y otros, ¿vale? Unos irán para resurrección de vida y otros al infierno eterno. Y los santos, al gozar de la visión beatífica de Dios, no tendrán necesidad de nada más,
O sea, no os preocupéis por ese milenarismo tan carnal con el que seducen a la gente, en el cual hay buenas comidas como los musulmanes, ¿verdad? Muchas vírgenes para ello, muchas herejías, eso es lo que hay. Muchas herejías, mucho materialismo y poquísima fe. Sectas vacías, no se pueden considerar ni religiones, son sectas. Los católicos sabemos que hay un purgatorio, que en ese purgatorio que estamos celebrando en este mes de noviembre, en el que oramos, ¿vale?, por estas almas, su mayor dolor, su mayor tormento, su fuego, no es un fuego físico, es un fuego interior que les provoca el haber visto, el tener su juicio particular, y no poder entrar en la presencia del Señor, el saberse manchados ante su presencia, el no poder alcanzar, porque sabemos que seremos plenamente felices, gozosos, satisfechos de todo punto, sin ninguna carencia, cuando podamos alcanzar la visión beatífica. No necesitamos ni dinero, ni necesitamos posesiones, ni necesitamos riquezas, no. Que el mundo se quede para los mundanos, que yo me quiero ir con mi Dios. En fin, puedo comprender por la doctrina católica que nuestro Señor Jesucristo vino en la plenitud de los tiempos para redimir al mundo. Esto es mi conclusión. Que con su pasión y resurrección venció a la muerte y abrió de nuevo los cielos para aquellos que acepten su redención. Los justos, patriarcas, profetas y San José pudieron pasar así del limbo de los justos donde estaban, que no es ni el purgatorio ni el infierno, como algunos de ellos ahora están enseñando, ahora me refiero a la falsa iglesia, y así desde entonces todos los hombres que estaban muertos a la gracia por el pecado original, pudieron acceder al reino de los cielos. Y en los bautismos se llevó a cabo esa primera resurrección. Que ordenó a su iglesia, que nuestro Señor ordenó a su iglesia, a sus santos, ¿para qué? Para llevar a sus fieles a través de los sacramentos a la vida perdurable. Que a partir de su ascensión hemos entrado en el fin de los tiempos, donde Jesucristo ha estado reinando en la Eucaristía con sus santos, y Satanás quedó encadenado hasta el periodo de hoy, y en los que se cumple lo profetizado en la revelación, la gran tribulación. El Evangelio se ha llevado a cabo por todo el mundo, y que no nos vengan con historia, que hasta Palestina llegó, ha llegado a China, ¿a dónde no ha llegado? A ver, que hay por ahí canales, no voy a mencionar otra vez a los mismos que dicen que es que todavía no han llegado a cada rincón, que nos expliquen. Vale. Y que el reinado social de Cristo llegó a su plenitud. Esta sí es mi opinión, ¿vale? Esto es mi opinión, simplemente lo que estoy dando, ¿vale? En la muy injuriada y atacada hispanidad, por algo será, que abarcaba casualmente más de un tercio del mundo. Que la parusía del padre Lacunza, la terrenal y la mitigada ya fueron condenadas en su día por la Santa Iglesia Católica. Y hoy esos errores se están exacerbando por el Conciliábulo Vaticano II y los aparicionistas. En fin, las profecías de Fátima, las verdaderas, se han cumplido ya en gran parte. Evidentemente, vamos hacia la marca de la bestia y el anticristo. Se están cumpliendo los conflictos profetizados. Por cierto, cuando se dice Nuestra Señora, mi inmaculado corazón triunfará, no dice que triunfará para que haya un reinado eucarístico, un reinado en espíritu, del Espíritu Santo. No. Claro que va a triunfar su inmaculado corazón porque ella es la mujer vestida de sol. Ella es la gran señal en el cielo, la que huye con su iglesia al desierto. Ella es la que va a abrir el reinado, que va a ser por siempre, de nuestro Señor Jesucristo, porque así Dios Padre lo estipuló. No es que lo vaya a reinar Jesucristo por 1000 años y luego se lo vaya a traspasar al Padre. En fin, que hay cada cosa y cada idea. Puedo citar salmos si queréis,
sea, y su reino no tendrá fin. Nuestro Señor, su reino no tendrá fin. No hay traspaso de poderes y de reinados. Olvidémonos de eso. En fin, que se están cumpliendo ya las señales de los cielos, que parecen indicar que vamos allí. Que la Santísima Virgen María está alimentando a su iglesia, que está en el desierto, está en el ostracismo, está en sede vacante, por mucho que no lo quieran ver, y por mucho que ahora digan que hay un Papa León de María, que no es más que parte de la secta conciliar, ¿vale?, que no va a cumplir el anatema de todo lo que se hizo en ese concilio, en el que se suprimió el sacrificio perpetuo, y ahora diremos por qué, ¿vale? No vienen a eso, no. Vienen, eso sí, Vicente, te toca ser el caudillo del Tajo, a ti también, ya tenemos un cuarto, que, o sea, ya es que esto es apoteósico, de verdad os lo digo. ¿Por qué será que los sedevacantes somos tan pisoteados? Nos quedamos tan solos, nos abandonan nuestros amigos, ¿sabes? Nos insultan, nos acosan, nos amenazan, nos hacen 3 programas en una semana. Oye, ¿por qué a un canal de 1000 personas que lleva una chica sola? ¿Por qué no atacan a canales más grandes, por ejemplo? Y no les voy a dar ideas porque sería una mala persona y una mala católica, como ellos, que viven de ese cuento, y yo no quiero caer en ello. Yo te perdono, Vicente, pero por favor haz tu vida, ¿eh? No solamente te perdono, sino que estoy rezando por ti, por tu conversión, para que llegues a la buena fe. Pero déjame en paz, porque si tú tienes abogados, yo tengo los míos, ¿vale? Y esto ha sido pasarse, lo de las últimas semanas. En fin, que vamos hacia la Iglesia, hacia el juicio final. Manuel Lacunza fue un falso sacerdote de la teología de la liberación, ¿vale?, que escribió sobre el milenarismo mitigado y que introdujo esas ideas modernistas. Libro de Apocalipsis de San Juan y las profecías de Daniel lo llevaron a él a creer en un reinado de 1000 años en la tierra después de su segunda venida, y su pensamiento está muy alineado con el del Conciliábulo Vaticano II, diciendo que las escrituras se deben interpretar de forma literal, y retomó la idea de un reino terrestre de Dios como consumación de la justicia social en el mundo. Se basó en las anotaciones de Apocalipsis de un reino de 1000 años y 2 resurrecciones. Dice así: después de la venida del Señor que esperamos en gloria y majestad, habrá todavía un grande espacio de tiempo, esto es 1000 años, o sea, tal cual lo copia como viene, ¿vale?, sin digerirlo. O indeterminados, o determinados, vaya usted a saber, hasta la resurrección y juicio universal. En esta interpretación no se cuenta, no cuenta con la resurrección de nuestra Santísima Virgen María, que fue asunta a los cielos. No cuenta con otras resurrecciones que hubo, como las de Lázaro, que fueron temporales, pero que ya las hubo, que todo eso se ha cumplido, que se ha cumplido ya todo eso, hasta lo de los grandes monarcas. ¿Qué mejores monarcas ha habido en este santo planeta? A mi punto de vista, por lo menos. Vosotros me podéis decir también vuestra opinión en los comentarios, que yo encantada de oírlo, que los santos reyes católicos, o los reyes mártires de Francia, que se ha cumplido todo, hermanos, que nos están liando, pero bien, tengamos cuidado. Durante 4 siglos muchos teólogos y padres pensaron así, cosas que se revirtió en los siguientes 14 siglos de la historia conocida, en los que ya, como sabéis, se va revelando bien más el Apocalipsis, cada vez más, deja estas cosas selladas Daniel, para los tiempos del fin. Se van abriendo los rollos, como dice el Apocalipsis, se van abriendo los sellos, se van volcando las copas. Y vamos a hablar del fin del sacrificio perpetuo, porque eso es otra cosa que hace marca y por la que mucha gente, ¿vale?,
piensa que estamos, pues no sé, pues eso, esperando pues un reinado de unos poquitos años, el descanso de la Iglesia, un oasis, un remanso de paz de unas décadas para la Iglesia. En fin, el desconocimiento mayoritario de los sacramentos, cosa que es normal, ritos y formas, ¿vale? Porque para eso se supone que teníamos pastores, para eso se supone que estaba el vicario de Cristo en la tierra. El problema es que ya lo que ha habido son usurpadores, pero la gente se ha confiado, claro, que se ha confiado. Bien, por un lado, porque deben obediencia, que el mismo Jesucristo lo pidió, esa obediencia a la Iglesia, y mal por el otro, porque también nos pide que nosotros meditemos día y noche en los misterios de nuestra fe. Entonces, bien y mal. Y más mal que bien, porque mirad ahora. En fin, hace que mucha gente piense que esto no ha llegado porque el Novus Ordo Missae dice se conservan las palabras de la consagración, cuando realmente ni siquiera esto es así, hermanos. Primero, todas las partes del oficio, vamos a dejarlo claro, del santo sacrificio de la misa, que no cena ni banquete, son importantes, ¿vale? Pero no de la misma forma, ¿vale? No de la misma forma, ya que la parte central se compone del canon. O sea, las partes principales, ofertorio y canon, pero el canon la principal, y este ha sido modificado, reducido e incluso irreconocible. Incluso han cambiado las palabras de la consagración del vino. Sangre de la nueva alianza. Misterio de fe, mysterium fidei. Eso se suprimió. Por eso mucha gente ya no cree en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, porque es un misterio de fe en el que nuestro Señor se hace totalmente presente en cada una de las partículas de la Eucaristía, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Por eso la gente se ha vuelto protestante y cree que si están en gracia de Dios, Cristo viene espiritualmente a sus almas, y no que viene real y tangiblemente, y no que por eso los satanistas roban las hostias de los sagrarios, los falsos sacerdotes las venden en el mercado negro, las pisotean, las apuñalan y las hacen de todo. ¿Por qué iban a hacer todo eso? Pensadme si no estuviera nuestro Señor Jesucristo ahí. ¿No comprendéis? Cuando dicen tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor, que ya ha estado reinando, hermanos. Si es que ya estuvo reinando, cambiaron. Y esas dos palabras, mysterium fidei, son importantísimas. Roncalli preparó este camino y Montini pues ya llevó por obra dicha destrucción. Dice San Mateo, cuando veáis puesta en el lugar santo la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, el que lea entienda, ¿vale? O el paralelo de San Marcos, cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debiera estar, el que lea entienda. Así estaba profetizado en el Antiguo Testamento también, pues el único sacrificio perpetuo es el que se da a partir del santo sacrificio del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el antiguo pacto quedó, la antigua alianza abolida y establecida la nueva alianza y eterna, que es el santo sacrificio de la misa. No hay otro. No hay otro. Ese es el catejón. Yo siempre lo he dicho que el catejón no podía ser una persona. Y menos Ratzinger, por el amor de Dios, por favor, seamos serios. Tenía que ser poderosísimo para contener al anticristo, para contener la llegada del anticristo. El mismo Montini nos confirma que ya no es el mismo santo sacrificio perpetuo, que no es ese, sino un nuevo rito con estas palabras en su audiencia de 1969. En su audiencia general del 26 de noviembre de dicho año, es decir, 2 días antes de que entrara en vigor
el Novus Ordo Missae, nuevo orden de la misa, dijo: una vez más, deseamos invitar a vuestro ánimo a dirigirse hacia la novedad litúrgica del nuevo rito de la misa. ¿Ves cómo dice que ya no es el santo sacrificio de la misa? Que es una novedad litúrgica, que es un nuevo rito. ¿Es que acaso eso no fue condenado con anatema por el santo padre Pío V? En el concilio de Trento no quedaron en ese concilio tridentino establecida la base del santo sacrificio de la misa a perpetuidad. Pues mirad si Montini os lo está contando. Por cierto, a los pro-Ratzinger de Adoración y Liberación, por ejemplo, que sepan que todo esto lo ayudó a redactar y firmar también el mismo Ratzinger. Sí, luego creéis en una conversión, luego creéis en un martirio, que no es el martirio que siempre han dado los obispos y los santos que han dado su vida físicamente, sino un esconderse en la oración. Por favor, seamos un poco serios. Que se están tratando temas muy importantes, ¿vale? Montini dice que está instaurando. Instaurar es establecer, fundar, hacer de nuevo, erigir, implantar, sentar. No hay duda que Pablo VI instaló un nuevo rito. Según las palabras de Pablo VI, todo cambia, todo es nuevo y desconocido, que entró en vigor 2 días después del escandaloso discurso con el nombre de Novus Ordo Missae. ¿No es el mismo nombre propagandero, ese orden mundial que los judíos quieren imponer y que tanto están cacareando el día de hoy? Novus Ordo Seculare, que ya lo ponía en los billetes de dólares, nuevo orden político, nuevo orden seglar, Novus Ordo Missae, nuevo orden de la misa. ¿Entendéis el paralelismo? El que quiera, el que lea, entienda. Bien lo profetizó nuestro Señor Jesucristo. Para entender mejor la supresión del sacrificio perpetuo debemos saber. Resulta que la supresión del santo sacrificio perpetuo, el rito canonizado por un concilio y un papa, que es que además lo fijó bajo terribles anatemas, a perpetuidad, quedó oficialmente decretado el día en que se promulgó la Constitución Apostólica Missale Romanum por Pablo VI. Casualmente lo hizo un día de Jueves Santo. Vaya por Dios, el día en el que se conmemora y se celebra el inicio del sacerdocio, la instauración del sacerdocio por nuestro Señor Jesucristo, la noche de su agonía. Ese mismo día, el nuevo Judas suprimió el santo sacrificio de la misa. Que me contesten a esto. En fin, a esta supresión se plegaron de momento más del 90% de los sacerdotes de aquella época. Imaginaros, más del 90% de las sacerdotes. Y en la actualidad, y siento decirlo, que no quedará ya ni siquiera el 1% que celebre el auténtico sacrificio perpetuo de la misa bajo el misal de San Pío V. Si bien la supresión o derogación del sacrificio perpetuo y de todo el orden eclesiástico carece de legitimidad, sin embargo, ¿verdad? No tiene legitimidad, pero lo parece. El Papa no es Papa, pero lo parece, ¿verdad? Y cubre todas las apariencias. Satanás se valió para ello de la segunda bestia, esa que con aspecto de cordero habla el lenguaje del dragón, es decir, los falsos papas. ¿Es posible? ¿Cómo puede ser posible que esto no lo vea el 99% de la humanidad? Por eso, bien pudo interrogarse y con mucha razón nuestro divino Maestro, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe en la tierra? ¿Y hacia dónde vamos, hermano? Porque aquí pues ya hemos terminado el tema del milenarismo, ahora sí que sí. El próximo día hablaremos de la actualidad, ¿vale? De lo que se está llevando a cabo en Roma y el Vaticano, muy extenso también,
muy agotador, pero muy necesario intentar rescatar, porque esto no se trata de echar en cara. No se trata de echar en cara a Vicente, a este, al otro y al de más allá. Se trata de intentar salvar el mayor número posible de almas antes de que llegue ese terrible juicio final. Se trata de salvar almas. Por eso tenemos que evangelizar. Por eso tenemos que enseñar la doctrina que no están enseñando en los púlpitos, que no están enseñando porque no hay iglesia jerárquica, ¿vale? Hay muy poquita. Por eso, una don nadie como yo se atreve a salir a una cámara a contaros esto. Porque para mí sería mejor estar haciendo, por ejemplo, catequesis y hablando sobre la familia, sobre cómo sería para mí un buen gobierno para España, ¿verdad? Hablando de otros temas, incluso de recetas de cocina, que haciendo estos discursos tan serios en los que yo misma me juego el alma. Porque cada vez que yo impetro en un error, simplemente por llevarlo, también eso me va a ser pedido. El que más, al que más se le dio, más se le pedirá. Es muy necesario, esto no es por echar en cara a este o aquel. Es necesario que esto se sepa. Y la nueva religión, bueno, vamos a hablar ya de esto, que me estoy extendiendo mucho de hora. El próximo día va, pero con patines cuesta abajo, ¿vale? O sea, salgan de ahí, pueblo mío. Y vamos a terminar con una oración a la Santísima Virgen, reparándonos todos estos ultrajes que se la están haciendo últimamente, en los que ni siquiera aquellos que se hacen llamar válidos y buenos obispos son capaces de plantar cara al Vaticano y de decir hasta aquí hemos llegado, que esto ya es una herejía, que esto ya es el colmo, esto es una nueva religión. Esto no se repara con unas letanías lauretanas, esto no se repara con una oración a la Inmaculada, esto se repara con valentía, con una reparación constante y con una obediencia a nuestro Señor y a su Santísima Madre hasta las últimas consecuencias. Y escrito está que estamos en el desierto. Venga, por ella y para ella hago esta preciosa oración que tanto me gusta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que paséis muy buena noche, familia, que el Señor os bendiga. Y la próxima hablamos de la falsa iglesia. Un saludo a todos. Que nadie os engañe. Que el Señor está verdaderamente a las puertas.